ahorita a la Fiscalía, a la Coordinación Territorial en la Alcaldía de Benito Juárez. Marisol, muy buenas tardes. Amiga, bienvenida, un Muchas gusto gracias. saludarte nuevamente, tenerte acá en el programa. De verdad que contigo la vez pasada platicamos, nos quedamos a medias en la plática porque el tiempo nos ganó, pero de verdad es un gusto volverte a recibir acá en Tópicos Penales. Muchas gracias, Elías. El placer, como siempre, es para mí. Les agradezco nuevamente la invitación. Pues, gracias. No, hombre, por nada, un gusto recibirte. Amigos, y es un gusto recibirlos también a ustedes. Recordarles que se suscriban a las redes sociales del Centro de Estudios en Alta Dirección y de Frecuencia CAD. Ahí en YouTube donde está la campanita, denle clic y van a estar recibiendo las notificaciones cuando estemos transmitiendo este y los demás programas que integran esta programación de Frecuencia CAD. Amigos, aquí en Frecuencia CAD ustedes pueden encontrar muchos consejos muy útiles para el día a día. Ustedes pueden encontrar temas de economía, de finanzas, de desarrollo personal, de emprendimiento y bueno, ahora con un nuevo programa que tenemos sobre historia y aquí van a encontrar muchos temas muy interesantes. Entonces, amigos, si ustedes del día sábado están descansando y tienen ganas de escuchar temas interesantes, miren, suscríbanse a Frecuencia cada ahí en YouTube y pueden estar viendo la programación que tenemos preparada para ustedes. Así, amigos, si ustedes están interesados en cursar de licenciatura o de posgrado, en el Centro de Estudios de Alta Dirección tenemos acá los esperamos en inversión a su futuro. Acá tenemos la licenciatura en Derecho, en Teleinformática, maestría en Administración, promoción en el mismo sentido, amigos, miren, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de investigación en el proceso penal, específicamente parte de hemos traído a una ponente especialista en el tema. Entonces, si ustedes durante el programa tienen alguna duda, tienen algún comentario o simplemente le quieren enviar un saludo a mi querida amiga, la licenciada Marisol Pérez Jiménez, miren, ahí a través de las redes sociales, puede ser a través de Facebook, puede ser a través de WhatsApp, por ahí también en la parte de abajo de sus pantallas va a estar apareciendo el número en donde nos pueden contactar y pues aquí la especialista en el tema, mi querida amiga la licenciada Marisol, les va a estar dando respuesta a sus inquietudes, ¿verdad? Así Así, es. así va a ser. Ok, pues vamos a iniciar con este tema de la investigación. Es un tema bien interesante que desde hace tiempo hemos venido tocando de una u otra forma, pero no habíamos hablado, no habíamos platicado acerca de estos temas de la investigación complementaria. Y es que, mira, mi querida amiga Marisol, dice la Constitución, artículo 21, dice, el Ministerio Público tendrá a su cargo la investigación y además al respecto el artículo 127 del Código Nacional también nos refiere acerca de este deber del Ministerio Público, esta tarea que tiene de realizar la investigación de los delitos, coordinar a las policías, coordinar a los servicios periciales y llegar a la verdad de los hechos. Desde un primer acercamiento, mi querida amiga, la obligación del Ministerio Público de investigar los delitos. Así es. Tenemos como obligación, nos marca la Constitución, y es una de las facultades también que la Constitución nos marca, el dirigir a las policías respecto a esta investigación, conducirla para llegarse de prueba con los cuales puede en su momento elaborar su teoría del caso. Es muy importante el punto que te refieres respecto a la competencia que nos marca el Código Nacional de Procedimientos Penales a través de su artículo 127, pero también en ese mismo capítulo nos habla además de las obligaciones que tiene el Ministerio Público y también nos señala en su artículo 128 el deber de lealtad. Al respecto, es un punto muy importante en la investigación complementaria que vamos a abordar,
porque a partir de que se judicializa una carpeta de investigación, la defensa conoce de lo que hay en los registros de la carpeta, de todo lo que lleva el Ministerio Público elaborado como su teoría del caso, pero obviamente el deber de lealtad que tiene el Ministerio Público se basa precisamente en eso, en compartirle con los datos de prueba con los que cuenta, obviamente los datos que son reservados o de carácter reservados no se pueden señalar, para eso hay un trámite ante un juez de control, pero obviamente está obligado a conducirse con lealtad y a conducirse en todo momento de su investigación, mostrando los datos de prueba que tiene para la otra parte. Esto es porque obviamente el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, pero también la defensa elabora una teoría del caso y obviamente en base a esos datos que tiene ya el Ministerio Público es de la forma en que el imputado se defiende. Entonces es una forma de cuidar también que los derechos del imputado sean cuidados. Ok, este es un tema interesante, Marisol, esto que refieres, mira, tocaste varios temas que llaman mucho la atención. En principio de cuentas, el deber de lealtad para con las partes, si bien es cierto, imagínate que llegue un dato de prueba, que nos alleguemos de un dato de prueba que es en beneficio de la defensa y que el Ministerio Público por ahí pues quiere esconderlo, pues eso va en contra de ese deber de lealtad que tiene. En ese sentido, mira, para los amigos que no son abogados, vamos a hacer como que un esquema, vamos a platicar para que nos vayan entendiendo. En principio de cuentas, hecho que la ley señala como delito, o un hecho con apariencia de delito, la víctima puede denunciar ese delito, puede ser que lo vieron en flagrancia, por penal, etcétera. La persona es remitida, si fuera el caso de flagrancia, pues la persona va a ser remitida ante la agente del público. Si no fuera así, pues se recibe la denuncia querella, se realiza investigación. Una vez que se tiene esa investigación, se va a llevar ante el público, va a tomar todos esos registros de investigación que tiene, va a llegar el juez y le va a decir, tenemos el caso, bueno, pues acudirá a esa persona. Y ahí es, de cuentas, pues, la normalizada, eh, de Y es exactamente dentro de las pasas del procedimiento. Estamos también en el código que precisamente en cada mínimos suficientes, que es lo que nos marca para poder establecer o llegar a un auto de vinculación, la posibilidad que esta persona haya participado en esos hechos. Entonces, ese proceso se divide en esa parte de la relación y precisamente la investigación inicial, antes de judicializarse y después de judicializar, es donde nos enfocamos la investigación complementaria. Así es. Pareciera muy sencillo, pero sinceramente creo que es la etapa a la cual hay que darle un poco más de atención por parte de todos los operadores del sistema, incluso las mismas víctimas, la sociedad en sí, porque al momento de conocer un hecho que la ley señala como delito, creemos que lo más sencillo o el primer paso es ir a denunciar y ahí se arma la acción, tanto como víctima, tanto como elementos de la policía, del área de periciales y las investigaciones de policía de investigación. Pero ¿qué sucede? Que dejamos porque el auto de vinculación pues,
investigación. ¿Qué sucede? Que bueno, en la finalidad de esta investigación complementaria es precisamente la preparación de eso, hallarme de más datos de prueba para poder reforzar ya sea una acusación o bien también para sobreseer en su momento la carpeta, porque en ese obtener datos de prueba que favorezcan al imputado y que de ello dependa que también se dé su libertad. En determinado momento en una prisión como medida cautelar, o bien que no se formule una acusación y por ende el caso se sobresea. Es, 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 es de bastante interés porque tocaste un tema que yo quisiera darle un poquito de realce. Eh, los mecanismos de protección de las víctimas una vez que han denunciado, porque si bien es cierto, tú vas a realizar una investigación, tú como Ministerio Público vas a realizar una investigación, pero también tienes esa facultad de poder otorgar protección a las víctimas y esto a pesar de que no lo teníamos platicado para tocarlo, sí me gustaría abordarlo porque mira, yo te decía, hay mucha gente en el auditorio que no son abogados, entonces sí es importante que sepan que una vez realizada la denuncia tienen diversos mecanismos, existen diversos mecanismos de protección respecto de la integridad, respecto de muchas situaciones y que el Ministerio Público puede otorgárselos para efecto de que no se vean vulneradas es el patrimonio, la salud, la integridad, etcétera. Sí, estamos estableciendo que, bueno, en el código se señalan las medidas de protección, así como providencias precautorias, pero fundamentalmente las medidas de protección, que en el caso de las víctimas tienen una finalidad específica e incluso algunas son de carácter judicial, que quiere decir que tengo que ir a que el juez las ratifique porque afectan derechos humanos del imputado en este caso y tiene que haber una ponderación de derechos. Pero lo más importante, en el momento de la víctima, tenemos que visualizar cuál puede ser la consecuencia de no brindar en determinado momento una medida de protección. ¿Qué es lo que requiere? Enfocar hacia si aplicar un protocolo en razón del género, en razón de la edad, por ejemplo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en razón de la preferencia incluso sexual, para saber si es de una comunidad en específico o bien incluso si son personas que tienen alguna, sus raíces son indígenas, son de la comunidad indígena, también para aplicarlas hasta la nacionalidad, ¿no? Personas que son de distintas nacionalidades, que requieren de una atención específica, de llamar a un consulado, etcétera, para reportar su estancia, ya sea como víctima, incluso como imputado. Obviamente todos estos protocolos que emite en su momento diversos órganos, en particular los que emite la Suprema Corte para que tanto las personas que administran y que en justicia puedan realizar las funciones adecuadas, son aquellas que nosotros podamos brindar esa protección, activar este tipo de ayuda, de apoyo y de auxilio por parte. Es importante acceso al directo a las personas para que pueda enterarse del caso y enterarse de cuál es la necesidad que en determinado momento requiere la persona. Pero es muy importante que no dejemos de observarlas y que incluso como ciudadanos también estemos conscientes que en determinado momento, al contar con un asesor jurídico, que es un abogado que asiste directamente a la víctima, podemos solicitar que acuda ante un juez de control porque es necesario que se imponga una medida de protección, porque en determinado momento es necesario que se active una situación particular de algún protocolo en el cual evite se vulnere algún derecho de la víctima. Y obviamente esto es pues en determinado momento una facultad y obligación que tiene el Ministerio Público, sin embargo también se puede hacer a través de los mecanismos
que es incluso acudir ante un juez de control o de los órganos de control que tiene la misma fiscalía, para que verifiquen que estos mecanismos se activen. Es un tema interesantísimo. Gracias por el comentario. Te digo, a pesar de que no forma parte o no es propiamente de la etapa de investigación complementaria, es un tema interesante, es un tema bien social y es un tema que tenemos que repetir muchas veces porque te decía, muchos de nuestros amigos del auditorio no son abogados, entonces sí es importante que tengan bien claro este tema, que tienen derecho a esas medidas de protección. Pero bueno, continuamos con el tema de la investigación complementaria, porque mira, siempre te lo digo, aquí el enemigo terrible es el tiempo. Luego se viene el tiempo encima y nos quedamos con muchos temas que queremos abordar en esta tarde. Decíamos, la investigación inicial, se judicializa la investigación, la persona es vinculada, se le formula imputación, se vincula a proceso y tú nos decías, está sostenida de forma muy frágil porque bueno, que se tuviera algunos datos de prueba y que exista la presunción, la probabilidad de que participó en comisión o fue quien lo cometió. El juez nos va a otorgar un plazo para cerrar la investigación y, como tú bien nos decías, formular la acusación o sobreseer el tema. En ese sentido, ese tiempo para la investigación complementaria, porque hay quien dice, bueno, es que en la complementaria pues no hacen nada, hombre, nada más dejan pasar el tiempo para que llegue el momento de la acusación, se entrega la acusación y vámonos. Pero esto no es así, o sea, porque digo, yo te conozco, sé de tu labor, de tu trabajo como agente del Ministerio Público, y la labor del Ministerio Público en la complementaria es un momento básico que, aunque pareciera que hay mucho, que es mucho el tiempo, realmente es muy poco el tiempo que ustedes, los ministerios públicos, tienen para perfeccionar, para obtener nuevos datos de prueba, para ver a los testigos, las entrevistas de los testigos, las periciales. Bueno, las periciales, tú lo sabes, no son rápidas. Entonces, este tiempo el Ministerio Público tiene trabajando a marchas forzadas para apretar bien esa investigación, para sujetarla bien, y si es el caso, bueno, tener una acusación, llevar a esa persona que ya está ante el juez, pero bueno, llevar la acusación ante el juez y tener datos de pruebas suficientes para sostener ahora bien esa acusación. Así es, sobre todo para que en las etapas futuras se pueda tener un soporte lo bastante fuerte para poder establecer que esa teoría del caso es la más adecuada y bueno, llevarla incluso hasta juicio, que soporte se lleve hasta juicio. Efectivamente, el Código Nacional nos marca en el artículo 321 que efectivamente va a llegar el momento en la etapa de la audiencia inicial en el cual se va a solicitar al juez un plazo para la investigación complementaria. ¿De qué depende el tiempo que se tenga para ese plazo? Depende de la penalidad máxima que pudiera alcanzar ese delito. Esto es para los delitos que tengan una pena máxima de 2 años o hasta 2 años de prisión. Se establece, pues, obviamente hasta 2 meses de investigación complementaria. Para los que tengan una penalidad máxima superior, obviamente pueden ser hasta 6 meses. E incluso si se renuncia a los plazos por y en ejercicio de su deber, puede ser superior para el tiempo que el imputado lo requiera. Durante ese ministerios públicos protegen que ser ratificada por respecto a que unas van, se presentan
con eso es Se suficiente. apartan. Pero esta de la investigación es precisamente para, si no tengo testigos en esto que han de judicializar, no pudieron presentarse, que la factura de mi vehículo que me robaron, que si el documento con el cual acredito la propiedad del mismo, que no la tengo, tengo que solicitarla, tengo testigos, ese es el momento de presentarlos. Si no se practicó en su momento algún peritaje, es el momento de practicarlos. Se recaban, por ejemplo, de inicio se solicitan videos y ese es el momento en el que se recaban. Se filtran por un proceso, obviamente a través de la cadena de custodia correspondiente, de intervención hacia diversas áreas de servicios periciales. Y obviamente quizás no lo consideren muchas personas que sea importante, pero es el momento idóneo para recabar datos con los cuales pueda solicitar la reparación del daño. Entonces, es muy importante por parte de la víctima que también nos auxilien, que si tiene facturas, si tiene documentos, las presente en ese momento, en ese espacio, para poder establecer una reparación del daño. Y obviamente al momento de tener cuantificada una reparación del daño, podemos también hablar de una terminación anticipada, que sería en este caso el procedimiento abreviado, o incluso de una de las salidas alternas, para poder reparar el daño, que es requisito tener un plan de reparación de daño para poder optar por cualquiera de estas salidas o terminación anticipada del procedimiento. Entonces, pareciera muy fácil, pero no nada más es eso lo que se recaba. También hay que recabar por parte del imputado datos que también pudieran en su momento favorecerle, porque obviamente son datos de prueba que él incluso en la misma audiencia inicial pudo haber solicitado al juez se practicara algún acto de investigación que él no tiene a su alcance, que ya sea a través del Ministerio Público que tiene la institución, el mecanismo para hacérselos llegar, y que si no lo tuviera también puede recurrir ante el juez solicitando su auxilio para que realice determinado peritaje, para que realice determinado acto que requiera control judicial, y eso obviamente para favorecer su teoría o inclusive la víctima para favorecer la suya. Entonces, esa parte de la investigación complementaria evidentemente requiere de mucho mayor atención porque además estamos pues trabajando bajo presión dentro de los requisitos que, bueno, de los lineamientos que tenemos para poder en determinado momento proponer una salida alterna. También debemos de tomar en cuenta los antecedentes que tiene la persona, el imputado. Esto es recabar, porque con qué dato de prueba vamos a acreditar que la persona tiene o no tiene antecedentes, pues con una sentencia previa, y obviamente con esas sentencias pues no basta el tener a lo mejor algún registro con un documento, sino el Ministerio Público, que ya opera en el área de estrategias, al momento de ofertar ese dato de prueba como medio probatorio, requiere de una sentencia que esté autentificada por la autoridad que la emitió o bien por alguna autoridad competente, ¿no? Para poderla hacer válida y en su momento darle la posibilidad de tener un acceso a una salida alterna o una terminación anticipada del procedimiento. Sin duda alguna es un trabajo bastante arduo y bastante extenso que, como tú nos lo planteabas, te dan 2 meses para concluir la investigación, y toda esa labor que tú nos mencionas en 2 meses puede ser pues un tanto complejo, porque hablar de situaciones como un peritaje, que muchas veces sabemos que no es tan rápido, o incluso tener esa copia certificada de una sentencia anterior, o algún elemento, una entrevista de una persona que no ha podido venir y que la semana que entra y en unos días y yo voy y etcétera. Entonces el tiempo se nos viene encima, y a veces los 2 meses que tú nos comentabas pues suena poco. A veces nos dicen, oye, pero ¿por qué dieron tanto tiempo para cerrar la investigación? Pues precisamente por eso que tú nos estás diciendo. En el caso de nosotros los defensores, pues nosotros tenemos este derecho a solicitar que se prorrogue la investigación, porque mira, por ejemplo, en experiencia personal, existen situaciones que uno también
investigaciones que uno también va realizando a la par de las que realiza el agente del Ministerio Público, pero no son inmediatas. Imagínate, pues andas buscando el video, estás solicitando la cámara del C4, C5, o estás peleando con el particular para que te permita obtener el video que grabó su cámara de seguridad, andas buscando al testigo, andas haciendo cosas y realmente, aunque pareciera mucho el tiempo, realmente no te da, o sea, realmente no te da porque son muchas las acciones que tienes que llevar a cabo. En el caso de uno, pues como defensor, pues la tiene de cierta forma más cómoda. En el caso de ustedes en las fiscalías, pues es más complejo porque pues tienen un número importante de carpetas de investigación abiertas y no es así como para justificar cosas ni nada de eso, pero simplemente, o sea, el hecho de la carga de trabajo pues hace que los actos de investigación pues se vayan retrasando un poquito o que se tarda el perito porque tiene 15 peritajes que hacer también a la par del tuyo y esa situación pues empieza a crear conflicto porque como tú bien nos mencionabas, tú quieres llevar al juez una acusación bien hecha, bien soportada, bien fundamentada, pero el hecho de que muchas veces las situaciones, la información no llega con esa rapidez que a veces nosotros quisiéramos que llegara, pues vuelve compleja la situación. Y esa es una de las labores con las que luchan los ministerios públicos todos los días. Sí, así es. Efectivamente, muchas veces la información no la requerimos de áreas que tengamos a la mano precisamente, sino en ocasiones nos auxiliamos pues obviamente de oficinas que expiden licencias, que expiden placas, que expiden documentos oficiales, no sé, pasaportes o incluso, hospitales, sí. claro, para una historia clínica o incluso del Archivo Nacional para ver si la persona tiene un antecedente, a lo mejor aquí no tiene antecedentes en la Ciudad de México, pero sí tiene uno en Tamaulipas o en Guerrero o en algún otro estado. Y obtener esa información pues también requiere de cierto tiempo. Y sí, efectivamente, ojalá y también periciales tuviera una carga de trabajo tan mínima que le permitiera realizar ampliamente sacar con celeridad todo el trabajo. Pero sabemos que las cargas de trabajo sí son impresionantes, obviamente. En la finalidad de todo ello, obviamente siempre va a conllevar a que nosotros tratemos de recabar la mayor cantidad de datos posibles, sobre todo para que la acusación, como bien lo dijiste, vaya precisamente bien preparada, una preparación del caso, que incluso así el mismo código nos lo señala, que debe de ir, para ese es ese tiempo, para eso se pide incluso, se puede llegar a solicitar una prórroga, porque llega un momento en que también no puedes obtener los datos en ese límite que se te estableció por parte del juez. ¿Y qué sucede? El Ministerio Público también está facultado para que vaya con el juez de control y le pida que le dé un plazo más, una prórroga de ese plazo que había otorgado para la investigación complementaria. ¿Qué tiene que hacer? Justificar. Justificar por qué motivo no puedo tener ese dato en este momento, porque me es necesario llegarme de él para en su momento poder llegar a la siguiente etapa o formular acusación o incluso para solicitar el sobreseimiento. Porque ¿qué pasa si la persona, el imputado, por ejemplo, fallece? Entonces tengo que acreditarlo con un acta de nacimiento que emite en este caso el registro civil. Entonces tengo que hacerle el conocimiento que voy a hacer a llegarme a ese dato para solicitar el sobreseimiento, por ejemplo. Obviamente en los delitos que son por su naturaleza más complejos, se requiere de mucho mayor tiempo. ¿Por qué? Porque hay peritajes que tienen peculiares especificaciones, porque a lo mejor ya sea el acceso a un domicilio no sea permitido, porque el acceso a determinado testigo tampoco ha sido factible, ya que no se encuentra en la ciudad o en el país, o bien porque también se requiere de un peritaje muy especial que no se cuenta con ese perito en la fiscalía y se tiene que acudir ante el tribunal o ante la Fiscalía General de la República o incluso ante una institución de educación pública como la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene
por ejemplo, a los mejores geólogos de México y bueno, uno también se auxiliaba, por ejemplo, ¿no? En el caso particular de ciertas especialidades, ¿no? Entonces, Sí, yo tengo la experiencia de por ahí requeríamos un peritaje. CONAMED era la institución encargada y CONAMED te dice, mira, yo sí, pero yo me tardo tanto tiempo en realizar ese dictamen que tú quieres. Entonces, vaya, ya tienes ese, te choca con el plazo de cierre de investigación y es complicado. Y claro, hablar de autoridades siempre es complejo respecto del tiempo. Imagínate, vas a un ayuntamiento, imagínate que está ese trance entre el que sale y el que entra, y el que sale te dice, pues el que sigue te lo va a entregar, y el que entra te dice, no, espérame, yo voy llegando, déjame imponerme esta situación, y pues vente como en mes y medio, vente en 2 meses, en lo que yo realizo toda la investigación de lo que tú requieres, verifico la autenticidad de los documentos, claro. etcétera. Entonces, realmente tiene sus complejidades esto de los plazos de Sí, cierre de así es. investigación. Sí, así es. Y bueno, cuando tenemos ese tipo de trabas, también podemos auxiliarnos de una medida de apremio, un apercibimiento para obtener ciertos datos de mayor celeridad, obviamente hacerles saber a las autoridades que requiere una información porque es urgente derivado de los plazos con los que contamos. Pero hay peritajes, por ejemplo, que requieren de cierto tiempo para que se desahoguen. Yo no puedo darle celeridad o el especialista no puede darle mayor celeridad a un proceso que requiere, por ejemplo, un análisis de ADN, porque requiere que se desahogue con cierto tiempo, cierta temporalidad, sus pruebas que realizan. Estamos hablando que nos auxiliamos de ciencias y obviamente las ciencias por su naturaleza también requieren para su proceso de comprobación de cierto Así tiempo. es. Entonces, yo no puedo acelerar una circunstancia que por naturaleza no puede ser más breve. Lo mismo ocurre con intervenciones de carácter psicológico, cuando hay que aplicar baterías y que tienen que tener las condiciones adecuadas las personas que van a practicárseles esas baterías. Porque obviamente también su interpretación no es sencilla y bueno, requiere de cierto tiempo. Ese tipo de situaciones y de datos que nosotros requerimos no se pueden acelerar y obviamente por naturaleza pues tenemos que explicarle al juez que efectivamente requerimos porque esa metodología no puede ser acelerada. Entonces, de ahí se desprende que también tengamos esa facultad de solicitar esa prórroga y que obviamente esta tenga que ser justificada, porque también en ese sentido hemos sido muy criticados los ministerios públicos en relación a que días antes pues mandamos todos los oficios para requerir un video que ya sabíamos de su existencia desde el momento que se generó el hecho. Pero obviamente hay datos con los cuales no contamos. Precisamente también de eso se trata, que también todas las partes estemos pendientes de todo el desarrollo del proceso, para evitar que precisamente derivado de alguna cuestión de que no se cuente o no se haya en su momento contado con la información de que existía ese dato, bueno, lo pueda acreditar. Obviamente si es un dato que yo ya contaba desde un inicio, ya sabía de su existencia y un día antes quiero una intervención, pues habla también de una situación que ya podría ser motivo de una queja, ¿no? Por parte de alguno de los agraviados Así que es. se considere vulnerado su derecho, ¿no? Así es. Y ahorita que comentabas esta situación de periciales tan precisas, tan científicas como la del ADN y todas estas situaciones, pues es que a veces la gente ve los programas estos como el de CSI y esa cosa, pero en CSI en 40 minutos se comete el hecho y obtienen sentencia, ¿no? Claro, Realizan toda la investigación y obtienen sentencia, pero la realidad, nuestra realidad es que son periciales que llevan tiempo, como tú bien lo mencionas, que requieren ese tiempo, o sea, no puede ser antes, abreviado. ¿Por qué? Porque necesariamente
practicar esa pericial requiere de ese tiempo y es una situación que pues no podemos obviar, ¿no? Referías, la reparación del daño es un derecho de la víctima, efectivamente. La investigación complementaria nos va a dar la oportunidad para realizar toda esa investigación, incluso para realizar ese cálculo económico de reparación del daño. Entonces, imaginemos que de un día para otro pues no podemos obtener todos esos presupuestos, obtener todos esos documentales para efecto de poder acreditar y solicitar la reparación del daño. Vaya, en ese sentido, este plazo de investigación también corre en favor de la víctima, precisamente para obtener toda esa información, incluso para que la misma víctima, a través de su asesor jurídico, se allegue de información y que la pueda presentar para su incorporación en la carpeta de investigación. Así es. Y hablamos cuando son factores que también la misma víctima no tiene alcance, ¿no? Muchas ocasiones las cosas que tenemos, por ejemplo, no son compradas por nosotros, no pedimos factura, ni a la persona que nos la obsequió decimos, pues dame la factura por si me la llegan a robar, voy a requerir la factura, ¿no? No, son cuestiones que a veces tampoco la víctima tiene preparado. Obviamente, de lo que se trata es que esta reparación del daño sea integral y que no nada más si el perito me dice el objeto vale X cantidad, bueno, sí, por lo que hace a ese objeto, pero por todo lo que aconteció respecto a lo que puedo solicitar una reparación del daño integral, porque fue un robo con violencia, porque requiero atención psicológica, porque requiero una terapia. Entonces, ¿qué sucede? Lo necesito acreditar a través de otros factores como lo son intervenciones psicológicas, que me hagan una cuantificación de las sesiones de terapia que requiere para poder superar el evento y que obviamente esto va a aumentar en su momento la cuantificación para la reparación del daño. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, son factores que no tengo a la mano y que posiblemente la víctima tampoco esté en condiciones en determinado momento para poder realizarse una intervención express o decirte, ya tenía todo esto preparado por si me lo robaban, ¿no? Exactamente. Entonces, sí existe a través de, en determinado momento, un recurso o poder solicitar más adelante, tratar de incorporar esos datos para acreditar la reparación del daño integral. Pero, ¿qué sucede? Este es el momento idóneo porque entre más próximo al hecho estamos, más facilidad tenemos de allegarnos de todo lo necesario. ¿Qué quiere decir? La víctima a lo mejor ya pasó por un proceso de terapias o determinados recursos con los que cuente para superar el evento, y cuando intervenga el psicólogo ya hablando ya hasta un juicio, pues no va a estar en las mismas condiciones. Claro. Entonces puede ser que esta cuantificación se vea afectada y que entonces no se le haya cuantificado lo que era correcto en su momento de suceder el hecho. Por eso es necesario que estas intervenciones se realicen a la brevedad posible, porque este pues un ejemplo de muchos, pero en otros determinados delitos podríamos encontrar pues muchísimo más, ¿no? Así es. Mencionabas un punto bien interesante, el deber de lealtad de la gente del Ministerio Público en la investigación. Imaginemos, yo te decía, imagínate que en la complementaria te llegues de información que es en beneficio de la defensa, bueno, del imputado, y el Ministerio Público tiene el deber de, en ese descubrimiento probatorio, decirle, mira, aquí están los registros de investigación y pues úsalos en el sentido que tú lo consideres adecuado. Hay quien tiene una percepción diferente. Incluso, mira, yo te lo voy a decir con toda honestidad, siempre en nuestro mundo de los defensores, tenemos un enemigo terrible que es el Ministerio Público, porque nunca nos ayuda con estas técnicas de investigación, nunca nos proporciona la información a tiempo, etcétera. Pero bueno, yo conozco ministerios públicos así como tú, y no porque estés aquí en el programa, pero gente, yo no podría compartir el meme ese de donde
dicen cosas de los ministerios públicos, porque yo conozco ministerios públicos que son bien profesionales, así como tú, mi querida amiga, que realmente cumplen con la labor como es. Y que yo estoy seguro que en determinado momento tú tienes un asunto y prevés que en ese asunto no se dé esa participación o esa autoría por parte del imputado, y yo estoy seguro que tú te vas a desistir de esa investigación, a irte en el sentido de respetar ese derecho del imputado, y decir, ¿saben qué, señores? El señor, evidentemente, por los datos de prueba que tengo a mi alcance, percibo que no tiene ni participación ni autoría en el asunto. Yo creo que aquí es muy importante una cosa que debemos de no perder de vista. El Ministerio Público efectivamente tenemos ese deber de lealtad y créeme, los ministerios públicos y yo quiero mucho a la institución y obviamente a mis compañeros los respeto y los admiro muchísimo porque mucha gente no sabe todo lo que vivimos Sí, también en, esa, en sí, ese inter. exacto. Hacen una labor valiosísima con poco tiempo, poco recurso y muchas cargas de trabajo. Pero bueno, lo importante aquí en ese sentido es que no conocemos quizás cómo está estructurado dentro de la misma fiscalía, en qué momento voy a valorar esos datos yo como Ministerio Público para poder seguir a la siguiente etapa. La división que tenemos internamente en la institución nos habla que nosotros ministerios públicos investigadores no tenemos ya el alcance para poder en su momento acusar o solicitar un sobreseimiento, porque además eso ya lo realizamos para que continúe en la siguiente etapa. Corresponde a un área que es el área de estrategias procesales. Mi labor cuando cierra la investigación es remitirla precisamente a esa área. Obviamente si yo en el inter vislumbro que hay una cuestión en la cual puedo solicitar un sobreseimiento, bueno, tengo que hacerlo. Estoy obligada porque tengo que velar por los derechos de todas las partes. Claro. Y obviamente todos los datos de prueba que yo también me halle y que sepa de la existencia, que beneficien al imputado, tengo que agregarlos a la carpeta, tengo que hacerlos del conocimiento también en su momento a través de un descubrimiento probatorio que va a realizar el área de estrategias procesales a la víctima, ¿no? Y a todas las partes. Pero obviamente sí, efectivamente el deber de lealtad que existe por parte del Ministerio Público es precisamente para que el imputado a través de su defensor tenga acceso a registros, tenga acceso a que yo recabe información que él requiere para poder que ejerza una debida defensa y que prepare también su caso. Pero obviamente yo no valoro en ese momento, porque ahí ya quien valoró, quien realizó ese ejercicio, fue el juez cuando se le pusieron del conocimiento los datos de prueba que se tenían y se realizó una vinculación. Entonces, obviamente, ya ahí no me compete a mi Ministerio Público decir, no, bueno, yo creo que ya con esto que tenemos resulta que sí es culpable o no lo es. No, nosotros tenemos que darle continuidad al procedimiento, velar porque se cumpla, porque además, pues obviamente la víctima también tiene en ese sentido derecho a que se esclarezca lo que sucedió, como Así la es. misma sociedad, como el imputado, el derecho a saber la verdad, ¿no? Así Entonces, si eso me tiene que llegar hasta un juicio para que se esclarezca, pues nosotros tenemos que llegarle nada más de los datos necesarios para que lleguen hasta allá con el suficiente soporte y la mejor preparación del caso posible. Así es interesantísimo la labor de la gente del Ministerio Público, que como yo te decía, yo tengo amigos, agentes del Ministerio Público, de veras a quienes admiro, entre ellos tú, sin duda alguna, profesionalismo, dedicación, vaya, ya es la hora de la salida, pero te quedas más tiempo porque la carga de trabajo fue bárbara en la jornada de hoy. Entonces, es un tema que da para mucho la función de la gente del Ministerio Público. Yo creo que deberíamos de hacer un programa de eso, mi querida licenciada Marisol, porque es necesario que la sociedad tenga un concepto claro de la función de la gente del Ministerio Sí. Público. A veces
a veces satanizado incluso, y te lo digo tal cual, vaya, Claro. porque así son las cosas, a veces el litigante luego a veces, ¿cuál es la mejor salida? Pues échale la culpa al Ministerio Público, échale la culpa al juez, ¿no? Y en ese sentido, pues bien vale la pena reivindicar todas estas causas y que la sociedad esté enterada de cuál es la función que realizan los agentes del Ministerio Público, y que conozcan a gente tan profesional y tan dedicada al trabajo, así como tú y algunos otros amigos ministerios públicos que conozco. Y en ese sentido, bueno, pues poder darle a la sociedad precisamente esa información clara y precisa. Mi querida amiga Marisol, mira, yo te decía desde la vez pasada, este programa tiene un enemigo terrible que es el tiempo. Claro. Me gustaría seguir platicando contigo acerca de la investigación complementaria y bueno, llegar a la acusación y cuáles son esos elementos indispensables que debe de contar el escrito de acusación y cuál es el trámite que se le va a dar. Sin embargo, pues el tiempo se nos ha venido encima en esta tarde, pero antes de despedir el programa, yo te quiero agradecer. Te quiero agradecer porque sé que tú... tu trabajo es absorbente, tienen que estar ahí prácticamente todo el tiempo. Gracias por darte un espacio y venir acá al programa a platicarnos un poquito acerca de la labor que realizas ahí en la Fiscalía. Mi amiga Marisol Pérez Jiménez, yo les decía, es agente del Ministerio Público, ella está en la coordinación territorial de Benito Juárez, en el área de litigación, investigación y litigación, judicialización, así es. Marisol, muchísimas gracias y mira, a nombre del Centro de Estudios en Alta Dirección, del doctor Alfredo Farías Arias, director de esta institución educativa, y de tu servidor, te quiero entregar este reconocimiento, agradecimiento a tu participación el día de hoy aquí en el programa. Y pues mira, ya me diste un pretexto más para volverte a invitar, ahora para platicar acerca de la función del Ministerio Público, y me gusta platicar contigo porque pues hasta en la plática del café, siempre contigo hay un tema interesante, siempre hay un buen tema, un tema de estudio, y pues qué mejor que traerlo acá al programa y compartirlo con el auditorio. No, pues muchísimas gracias, al contrario, para mí es un honor y sinceramente créanme que el hecho de que nos den también voz es para mí muy importante, ¿no? Agradezco la confianza y obviamente, bueno, te agradezco mucho también, el honor es para mí, como lo acabo de decir, de estar aquí en este programa. Muchísimas gracias, amiga. Saludos, Mati Arreola, exalumna de esta institución. Muchos saludos, amiga. Ya nos vamos, quédense aquí en Frecuencia CAD. A continuación, mi querido amigo, el maestro José Cruz Gervasio, viene con su programa Voces Disidentes. Y pues bueno, quédense en Frecuencia CAD, síganos ahí a través de las redes sociales, suscríbanse en YouTube, y si tienen por ahí la intención de estudiar una licenciatura, un posgrado, vénganse acá al Centro de Estudios en Alta Dirección, acá los esperamos y los espero en 15 días con otro tópico penal tan interesante como el que el día de hoy tocamos con mi querida amiga, la licenciada Marisol Pérez Jiménez. Nos vemos en 15 días y pues hasta entonces, amigos.